Buenos días, mis estimados hermanos. Dios me los bendiga a todos. Que tengan mucha paz, que tengan mucha tranquilidad y que enfrentemos con verdadera sabiduría los inconvenientes y los pormenores de la vida que día a día enfrentamos cada uno de nosotros. Gracias, Víctor, por su linda oración y gracias, Luis Andrade, por esta oración tan maravillosa. Hace 8 días estábamos un poquito tristones porque Venezuela no entró al mundial, no entró ni siquiera al repechaje. Y bueno, ¿qué más? A veces nos olvidamos de las cosas buenas que tenemos y a veces nos enfocamos en lo que no conseguimos. Anoche iba a saludar al hermano Mario, que no lo había visto, y felicitarlo por el triunfo de Colombia y que ojalá hagan buen papel en el próximo mundial. Porque Colombia y Venezuela somos lo mismo, somos hermanos. Capítulo 8 de Génesis. Capítulo 8 de Génesis. Ayer dejamos a Noé metido en el arca con tremendo diluvio y Dios le cerró la puerta, dice en el capítulo 7, versículo 16, que fue Dios el que cerró la puerta del arca. Me gustaría leer el capítulo 8 porque tiene 11 versículos, ¿qué? Tiene 22 versículos más nada, pero voy a leerlo en la versión nueva traducción viviente. Me gusta el lenguaje que usa esta, también me gusta la versión de la nueva versión internacional, pero este me gusta mucho. Voy a leerlo como lo dice aquí. Dice, entonces Dios se acordó de Noé y de todos los animales salvajes y domésticos que estaban con él en el barca. Envió un viento que soplara sobre la tierra y las aguas del diluvio comenzaron a retirarse. Las aguas subterráneas dejaron de fluir y se detuvieron las lluvias torrenciales que caían del cielo. Entonces las aguas del diluvio se retiraron de la tierra en forma gradual después de 150 días. Esto es prácticamente 5 meses, mis amados hermanos. Dice el versículo 4, exactamente 5 meses después de que comenzó el diluvio. La barca se detuvo sobre las montañas de Arará. 2 meses y medio más tarde, o sea, siete meses y medio, mientras las aguas seguían bajando, otras cumbres se hicieron visibles. Pasado otros 40 días, Noé abrió la ventana que había hecho en la barca y soltó un cuervo. El pájaro voló ida y vuelta a aguas del diluvio, terminaron de secarse sobre la tierra. También soltó una paloma para ver si el agua se había retirado y si la paloma podía encontrar suelo seco, pero la paloma no pudo encontrar ningún lugar donde posarse, porque el agua aún cubría la tierra. Así que volvió a la barca y Noé extendió su mano y metió la paloma dentro. Después de esperar otros 7 días, Noé volvió a soltar la paloma. Esta vez la paloma regresó a él por la tarde con una hoja de olivo fresca en su pico. Entonces Noé supo que las aguas del diluvio se habían retirado casi por completo. Esperó otros 7 días y volvió a soltar la paloma. Esta vez el ave no regresó. Ahora Noé tenía 601 años de edad. Esto es interesante porque nos está indicando que Noé pasó un año en el arca. Dice, el primer día del nuevo año, 10 meses y medio después del comienzo del diluvio, las aguas del diluvio se habían secado de la tierra casi por completo. Y Noé levantó la cubierta de la barca, que no es la puerta, y vio que la superficie de la tierra se estaba secando. Pasaron otros 2 meses y por fin la tierra quedó seca. Entonces Dios le dijo a Noé, todos ustedes, tú y tu esposa y tus hijos y sus esposas salgan de la barca.
suelta todos los animales, las aves, los animales y los animales pequeños que corren por el suelo para que puedan ser fructíferos y se multipliquen por toda la tierra. Entonces Noé, su esposa, sus hijos y la esposa de sus hijos salieron de la barca y todos los animales, grandes y pequeños, y las aves salieron de la barca, pareja por pareja. Luego Noé construyó un altar al Señor y allí sacrificó como ofrenda quemada los animales y las aves que habían sido aprobados para ese propósito. Al Señor le agradó el aroma del sacrificio y se dijo así mismo, nunca más volveré a maldecir la tierra por causa de los seres humanos, aun cuando todo lo que ellos piensen o imaginen se inclinen al mal desde su niñez, nunca más volveré a destruir todos los seres vivos. Mientras la tierra permanezca, y esto después del diluvio, habrá cultivos y cosechas, frío y calor, verano e invierno, día y noche. Y ahí termina este capítulo maravilloso. Hay algo que me gusta mucho de Moisés, que Moisés utiliza un término que hoy en día se conoce como antropomorfizar. Es conceder cualidades humanas a cosas o a algo sobrenatural. En este caso, Noé le está dando, Moisés le está dando a Dios cualidades humanas, como el hecho de que se acordó Dios de Noé. O sea, como que si Dios se había olvidado de Noé. En el capítulo 6 habla de que Dios se arrepintió. Nosotros sabemos que Dios no se arrepiente, que se entreteció puede ser, pero también dice que le dolió en su corazón. Se olvidó Dios, se olvidó Dios de Noé, no. Si el hombre es la creación más importante de Dios. Aunque nosotros nos ubicamos, hermanitos, nos ubicamos en la tierra y no miramos los cielos. Eso es una costumbre que se ha venido repitiendo. A veces nos enfocamos más en la tierra y no nos enfocamos en las cosas celestiales. Un ejemplo, esto lo leí en una Biblia que conseguí por parte de una hermana, dice, hablando de la galaxia, a la Vía Láctea, a la que nosotros pertenecemos, donde la Tierra está ubicada en el mejor punto para observar todo el universo, según los estudiosos, dice que la Vía Láctea está a una velocidad de 784.000 kilómetros por hora. O sea que están en un constante movimiento. Y no solamente dice eso, dice que para hacer un movimiento de rotación, esta Vía Láctea, donde pertenecemos nosotros, donde está la Tierra, dura 200 millones de años para dar un movimiento de rotación. Pero lo más sorprendente es, yo me veo, es que en el universo hay 1.000 millones de galaxias iguales a la nuestra. Entonces no podemos decir que Dios puede estar muy ocupado, pero no, Dios se acordó de Noé. Y me gustó esta parte. Ahora, ¿qué podemos rescatar de Noé en este capítulo? Porque sabemos que Dios fue el que cerró la puerta. No entra más nadie. Lo que podemos rescatar de Noé en este capítulo es que él tuvo una paciencia y estuvo esperando por un año para que sea Dios el que dijera, salga de esta arca. La obediencia es importante. En el capítulo 6, versículo 22, me gusta como Moisés dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Eso es una de las cosas más buenas que debemos nosotros imitar de Noé, de que hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. 600 años tenía Noé, mis estimados hermanos, para cuando empezó el diluvio. Y Dios dice en el capítulo 6 que el tiempo de los hombres y de las mujeres
que iban a estar ahí, porque él no iba a contender con su espíritu, sino que iba a tener solamente 120 años. Entonces nosotros no podemos pensar, hermanito, y esto es importantísimo, no podemos pensar, empezó el diluvio 600, cuando Noé tenía 600 años de edad, y le restamos los 120 años que estuvo haciendo el arca, podemos decir que cuando Dios le dijo que hicieron el arca, Noé tenía 480 años. Pero dice en el capítulo 5, versículo 32, hablando de la genealogía de Adán, donde están todas las personas que vienen descendientes de Noé, y conocemos a su papá Lamé y a su abuelo Matusalén y a su bisabuelo Eno. Dice que Noé tenía 500 años cuando engendró Sem, Can y Jafet. ¿Qué me quiere decir con esto? Que cuando Dios le dijo a Noé, estableceré un pacto contigo, entrarás en el arca tú, tus hijos y tu mujer, y la mujer de tus hijos. Noé no tenía hijos. Pero me gusta porque él se enfocó en construir el arca. Y esto es importantísimo. Es importantísimo que él se limitó solamente a hacer conforme como Dios le había ordenado. Tomó nota de las medidas, de la madera, de todo lo que él le había dicho Dios, y él se dedicó y cuando él se dedicó a lo que Dios le había mandado, Dios le va asomando, le va arrimando todo lo que necesita, como sus hijos, para empezar. Y es importante, y aquí hay otra cosa que podemos ver, que podemos sacar de Noé, mis estimados hermanos, es el hecho de que Noé influyó porque está construyendo el arca. Todo el mundo le pregunta, ¿qué es lo que estás haciendo, Noé? Estás construyendo un arca porque va a llover, pero ¿qué es la lluvia? Estamos en un sitio donde no hay mar ni nada por el estilo. ¿Cómo es esa cuestión? Sí, porque Dios va a hacer llover. Dice segunda, creo que es, aquí está, en primera de Pedro, a ver por aquí. No, es aquí más adelantito. En el segundo de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice, y si no perdonó al mundo antiguo, hablando de Dios, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. Entonces, ¿qué dice que Noé? Que Noé era pregonero de justicia haciendo las cosas que Dios le había ordenado, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Entonces, Noé era pregonero de justicia haciendo lo que Dios le había mandado. Y eso es importante, cómo Noé influyó, fue en su familia. Nosotros nos podemos pensar y echar cabeza para cómo metió Noé tantos animales en el arca. No, si hubiera puesto a buscar todos los animales en el mundo, no hubiera tenido tiempo para construir el arca, porque a veces se pierde el enfoque que es. Igual que nosotros, no estamos aquí porque estamos llamados con un plan de Dios, con un propósito de edificar su iglesia. Y a veces perdemos el enfoque y nos dedicamos tantas cosas en este mundo, y de repente olvidamos lo que es verdaderamente bueno, que es cumplir la palabra de Dios. Entonces no recogió todos los animales, Dios le usó el instinto para acercarlos a él. ¿Sabes qué fue lo quizá lo más difícil para Noé? Y es lo que más difícil que también nos toca a nosotros, es meter nuestra familia al arca, es meter nuestra familia a la iglesia. Porque la iglesia representa ahorita el arca. La iglesia es el único lugar de salvación en este mundo tan corrompido. Y se nos hace difícil. ¿Por qué? Porque no nos enfocamos verdaderamente a hacer lo que Dios nos ordena. Esto es interesante, ¿por qué? ¿Por qué? Porque tenemos que influir. Y nosotros, hombres, damas, caballeros, que a veces somos los únicos que estamos dentro de este mundo y en nuestros hogares, en nuestra familia, que somos los cristianos, tenemos que influir. ¿Cómo influimos? Siendo los mejores. Nada más. Noé automáticamente influyó en su familia, siendo él el primero en obedecer a Dios. Yo tengo que ser el primero en llegar a la iglesia media hora antes, en buscar qué hacer,
El primero está en las reuniones, en los discipulados, en la charla. Por cierto, Beto, gracias por la charla ayer, estuvo muy hermosa. A veces cuando se toma así rapidito, sale mejor porque estamos haciendo las cosas de Dios. Los primeros en pregonar la palabra de Dios cuando la gente nos ve haciendo las cosas que Dios nos manda dentro de la iglesia. ¿Y cuál es otro legado? ¿Qué otra cosa podemos aprender de Noé en este capítulo? Que como él esperó que Dios le abriera la puerta. Influyó en su familia, el legado más grande de Noé, y parece mentira, somos nosotros. Porque gracias a Noé estamos nosotros hoy aquí vivos. Y me gustó, porque Dios le dice a Noé, guárdate 7 pares de animales limpios. Y uno pregunta, ¿por qué tantos animales limpios? ¿Por qué metió poco? Porque Dios estaba esperando que en el nuevo mundo, en el nuevo cielo, en la nueva tierra, él esperaba adorar, que le adoraran. Por eso que él le dice, oye, percibió olor grato en su corazón. Eso es lo que desea Dios. Estamos ayer hablando con los hermanos en Romanos capítulo 12, dice que nuestra ofrenda sea un sacrificio vivo, grande, de olor a grato a Dios, con nuestra vida, haciendo las cosas que conforme Dios nos ha mandado. Interesante esto también, mi hermano, que dice aquí en el capítulo, por aquí es una parte donde dice capítulo 6, versículo 9, dice, y estas son las generaciones de Noé, Noé en varón justo, era perfecto en sus generaciones, y con Dios caminó Noé. Entonces yo me hice la pregunta esta profético, si caminó con Dios con Noé, ¿por qué no se lo llevó como su bisabuelo? No, porque Dios tenía un plan para Noé, construir un arca. Y si nosotros caminamos con Dios, estamos en el plan de Dios de construir la iglesia, edificar la iglesia, que es el único lugar de salvación de este mundo. Y termino con Jesús. Este tiempo sí es corto. Termino con Jesús. Jesús dice en Juan capítulo 10, versículo 9, yo soy la puerta. Hablando de que es el buen pastor y esta cuestión, pero me gusta, me dice, yo soy la puerta. El que entra será salvo. Y cuando salga, encontrará hierba verde. Dios nos bendiga a todos. Vamos a orar. Gracias, Padre, por este lindo día que nos regala, por este momento especial en que podemos leer tu palabra, Señor. Gracias por todas las bendiciones, Padre, que nos ha dado, por nuestras esposas, por nuestros nietos, Señor, por nuestra familia, Señor. Ojalá que podamos de alguna manera influir en ellos, Señor, y que entren a este lugar que es tu iglesia, que es el arca de este siglo, Señor, para la salvación, Señor. Sabemos que tú quieres salvarnos, pero quieres acabar el mal, Señor. Sáquenos todas las cosas malas que tenemos en nuestras vidas, Señor, ya no hombres y mujeres que influyamos por las personas que nos obedecen, Señor. Gracias por todas las bendiciones, Padre. Guíanos, Señor, que sea un lindo día para todos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Thank you. I love you.